Hola, mi nombre es Marina González y esta es mi presentación final del bloque de termodinámica. En este caso, se nos pidió realizar un experimento en el cual debíamos de construir una hielera para después analizar el cambio de la temperatura dentro de la hielera con respecto al tiempo, para analizar y poder entender cómo es que este cambio se lleva a cabo o funciona. Utilizamos este modelo de temperatura, el cual son dos ecuaciones muy importantes, que es la ley de enfriamiento de Newton y la del calor específico. Ambas se igualan para poder entender cómo funciona este cambio de temperatura dentro de la hilera, y tiene dos limitaciones, las cuales son que el volumen se considera uniforme y no consideramos corrientes de aire ni pérdidas de calor que puedan llegar a presentarse. O sea, no consideramos como que estos factores externos para que los cálculos no lleguen a ser tan complicados. Ahora, por la parte del diseño, utilizamos obviamente materiales aislantes para reducir esa transferencia de calor, y tomamos en cuenta pues son materiales aislantes, el sellado de la caja apropiado y un tamaño ideal en cuanto pues a las mediciones y a las proporciones de la caja. Para la construcción hicimos uso de tres capas. La primera capa, que era la que ya venía pues con la hilera, es la de unicel. Después utilizamos dos capas de plástico y una capa de aluminio para evitar la transferencia de calor por radiación. Y también utilizamos cinta para poder ensamblar estas capas y que quedara todo como que muy bien adherido a la primera capa, que era la de unicel. Ahora, por la parte de la medición de la temperatura, hicimos uso de un termistor que fue calibrado pues previamente, y usando las mediciones de la resistencia, porque el termistor funciona, o sea, medimos la resistencia del termistor y conforme esta resistencia podríamos entender cómo se cambiaba su temperatura. Entre menor eran la resistencia del termistor, mayor era su incremento en la temperatura. Y ajustamos una función de temperatura de resistencia en MATLAB. Y, o sea, para esto que menciono sobre la la función de MATLAB, fue para el simulado de la evolución de la temperatura, como que para poder entender cómo es que la temperatura actuaba. Con ayuda de MATLAB o sea, utilizamos el código que se nos proporcionó en clase y fuimos metiendo estos parámetros físicos para poder entender cómo es que la temperatura en este caso pues crece de una manera exponencial. Ahora, la solución exacta del problema, pues entendimos que, como mencioné ahorita, que la temperatura del agua cambia de forma exponencial. Al inicio es mucho más rápido y va cambiando conforme, o sea, para llegar a este equilibrio de temperaturas hasta llegar a ser la misma temperatura, igual que la de la temperatura ambiente. Ahora, con la parte de la comparación entre las mediciones experimentales y las numéricas, si llegamos a ver alguna diferencia, pues la verdad es que muestran un comportamiento muy parecido, no tanto en los números, pero sí podemos ver cómo se comportan igual, como mencioné ahorita, que el cambio al inicio de la temperatura es más rápido porque la diferencia entre las temperaturas, entre la temperatura interior y la temperatura ambiente es mayor. Entonces tiene una mayor velocidad en cuestión del cambio de la temperatura, y después va siendo un poquito más lento, pero pues obviamente sigue siendo gradual hasta aproximarse a la temperatura ambiente. Ahora, hay una discrepancia significativa entre los cálculos o las mediciones realizadas, y pues la verdad es que solo hay diferencias muy pequeñas y pues, o sea, son muy pequeñas y se considera que tienen como que un mismo comportamiento en cuanto a la tendencia. O sea, siguen como que esta misma forma de que al inicio rápido y luego ya como que un poquito más lento hasta llegar a la temperatura ambiente. Y pues obviamente son estas diferencias o pequeños errores, pues se podría decir, se pueden llevar a cabo o se pueden deber a errores en cuestión de la medición, a calibraciones tal vez no suficientemente perfectas, y pues a pérdidas de calor reales que no están siendo consideradas. Y por último, que si el modelo construido se considera aceptable, y sí, el modelo sí se considera aceptable, porque como mencionamos ahorita también, em, la temperatura actúa de la misma manera. O sea, el cambio de temperatura actúa muy similar en cuestión de la experimental y la numérica. Entonces, pues obviamente se podría llegar a mejorar con una mejor calibración del sensor, o sea, del termistor, y pues obviamente pues reducir pérdidas por convección y radiación.
porque obviamente las tratamos de evitar, más no las eliminamos como que no las eliminamos en un 100%, simplemente las disminuimos. Entonces, eso sería todo por mi presentación. Muchas gracias y lindo día.